Nos vamos, Sí, ¿no? es un lujo que uno se da en estos tipos de programas para poder entrevistar a grandes artistas y con muchísima trayectoria en la región. Porque un grupo de la década de los 60, 70 y que todavía sigue vigente porque no cortaron nunca, Exacto. vamos a hablar con ellos, que son de San Francisco y son nada más que parte de los integrantes de los Fenders, que están cumpliendo este fin de semana 60 años. Así que estamos con Daniel Galo y con su hermano Omar Galo, Ujú. así que lo vamos a abrazar a la Qué distancia. ¿Cómo les va? genios. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar siempre. Y Siempre aquí estamos. estamos, sí, en una previa Sí. terrible. Mira, acá con Ivana estábamos hablando esta semana casualmente, hicimos un ranking en Ujú. un momento de temas que enamoraron a papá y a mamá. Y por ahí salían las versiones nacionales o en nuestro idioma algo de los, qué sé yo, por ahí salía Palito Ortega Leodán, los iracundos, toda esa generación linda Ujú. que ustedes también se han encargado de mantener viva a través de los años, ¿no, Dani? Tal cual. Nuestro repertorio incluye una variedad de ese tipo de temas y nos consta que hay muchísimas parejas que se formaron con nuestra bailanta, ¿no? O sea, Ujú, al llevar esos temas arriba a las tablas, ujú. bueno, se enamoraron y nos recuerdan así de esa manera. Ujú. Mira Y esa a todos foto. creo que escuchar esos temas nos lleva a nuestra juventud, ¿no? A la época de los bailes, a la época de día de chapar, en aquella época. Sí, se Sí, sí. chapaba. Este, Desaguanear. sí, exactamente. Y bueno, todo eso hace que nuestra música por ahí nos lleve a una nostalgia y bueno, por ahí cuenta el seguimiento de la gente, ¿no? O Ujú. sea, muchísimos amigos recolectados en tantos años y bueno, esa música que uno no la pierde, uno siempre quiere volverla a Eh, escuchar, diría Pirillo, ¿no? Claro. Sí, yo Pirincho, recuerdo qué sé yo. una anécdota, Sí. cuando estábamos viajando y nuestro primer guitarrista, Luis Ricardini, presentó no es un disquete, sino Magazine. un Ajá. magazine con los primeros temas de José Luis Perales. Mira. Y nos dice, mira, a mí me gusta mucho José Luis Perales, deberíamos comenzar a hacer algunos temas. Y ahí nos largamos a hacer los primeros temas de José Luis Perales. Mirá, ¿Mm? qué lindo. Toda una época, obviamente. Toda una Era, época. Seguro. yo me recuerdo Mi- por ahí los años, era el año 1977, 78, por ahí. Sí. Claro, Escúchame. claro. Acá, Ivana, Sí, sí, te sí, escucho. sí, sí. Yo primero saludarlos, pero digo, 60 años manteniéndose en los escenarios y ahí contándonos entre ellos esas anécdotas. ¿Cómo fueron esos primeros encuentros, esos primeros bailes de actuación, ya sea San Francisco, la zona, lo que recuerden de los primeros escenarios? Y mirá, yo no estaba, era chiquitito, porque soy un poquito más chiquito que los otros. pero, Sí. pero me cuentan que son amigos, o sea, yo he crecido con ellos, ¿no? Con Sí. Omar, que lleva 6 años, y bueno, crecí con los ensayos en casa, y bueno, contaban que primero los ensayos eran eh, tremendos. Dice Mm. que empezaban al mediodía y cortaban a las 9 de la noche. Una cosa así, Ah, Mirá, del che. amor que tenían, ¿no? claro. Y bueno, eran danzantes, eran con multitud de gente, Mira. siempre, porque los bailes eran de ese tipo. Y bueno, ya después te empiezo a contar de mi época, Ujú. cuando yo entré en el año 76, era era espectacular. No veíamos la hora de que llegue el Sí, viernes. cada salida de fin de semana era realmente para nosotros una Mm. aventura. Una aventura, si bien
a veces íbamos a lugares que ya habíamos ido en otros momentos, pero cada salida era una aventura. Por ejemplo, había lugares tenemos que hablar más o menos en aquellas épocas, 150 kilómetros alrededor de San Francisco. Y teníamos lugares que ya sabíamos que el baile iba a resultar, que iba a ser todo muy lindo. Y hablamos de Brisbane, hablamos de Morteros, ¿m? Hablamos de Rafaela, Sunchales, Las Varillas. Son todos lugares que nosotros recorríamos y que nosotros sabíamos que ahí el grupo pegaba, el grupo era muy bienvenido y los bailes eran multitudinarios. Nos gustaba muchísimo ir a esos lugares. Terrible, sí. ¿Cuántos eran los Te- integrantes? ¿Cuántos eran en total los integrantes, chicos, en aquel entonces? Y se arrancó con cinco integrantes ya en la década del 65 y a partir del 70 se agregó el teclado. Antes eran dos guitarras solamente y luego se agregó el teclado. Y en el año 72 aproximadamente entró Omar tocando teclados y claro, yo los miraba desde la puerta de la cocina, ellos ensayar, me acuerdo, los En miraba casa, desde en el casa, llegábamos en casa. y decía, yo nunca voy a poder entrar en Ofende, porque yo tocaba guitarra y en el conjunto había dos excelentes Claro. guitarras. Estas guitarras no se van a ir nunca. Mm, Y en el año 76 el bajista decide retirarse del trabajo, porque es todo un vaivén, o sea, la gente va, viene por el seguro. trabajo, por los placeres. eh, Somos gente común, trabajadora, no nos dedicamos a eso, ¿no? Y en el 76 me dice Omar, dice, ¿no te interesa tocar el bajo para entrar en Ofende? Yo no sé tocar el bajo, pero dice, son las últimas cuatro cuerdas de la guitarra. Yo te explico más o menos y arrancaba, y así fue. Y desde ahí quedó mi instrumento. Y desde ahí se puso la camiseta y hasta ahora no se la saca. Y No se la sí, si era saca. si era el más pibe, Claro. tenía el entusiasmo de Era el más pibe y ahora pasé a ser el más viejo. Sí, se fueron moviendo en las generaciones. Pero lo lindo es que se mantienen vivos los Fender. Omar, Daniel, yo te escucho, los escucho y realmente me emociona porque yo tengo a mi viejo que también me cuenta de esa época. Mi viejo era el cantante de los Blue Kings, que era otra banda de morteros que se Mirá. cruzaban constantemente con los Fender, con la Nobel, con la Arias y Mirá. con los Kilimanjaro en San Guillermo y con todos esas orquestas de esa época y lo viven. El otro día me llego a mi casa, estaba mi viejo hablando con el René Caluba, el Pato Caluba, que era el guitarrista, Ajá. y yo digo, tengo a dos próceres sentados acá, y me Sí, sentí sí. el nene de 6 7 años que me llevaban a los así es, ensayos. así es, sí. Sí, Sí, los Blue Kings muy conocidos, muy renombrados. De Sí, morteros, ¿no? sí, de sí, morteros, sí, sí, Bueno, sí. los Blue Kings, bueno, nos cruzábamos, sí, sí, Sí. en aquella época había un movimiento de orquesta por toda la zona Mm. y más se hacían los dobletes. sí, Los dobletes, sí, claro. era muy lindo, muy lindo. Qué movida Era esa, cuestión ¿no? de ir Qué a- épocas. Porque no había tantas Sí, sí. orquestas como las que hay ahora. Ahora, Sí, viste que ahora hay, hay una hasta se multiplicidad. vienen las de Córdoba y bueno, son bandas soportes. Porque ustedes en esa época eran soportes de Leonardo Fabio, de Mira. Sergio Denis, y se cruzaban con Exacto. de Diango. Mi viejo me contaba que habían sido ¡Qué soportes de todos bárbaro! ellos. Y ustedes me imagino que Sí, también en una época una muy grosa. una vuelta nos tocó ser teloneros de Alma y Vida, Alma y vida. de Alma y Vida. Entonces, nosotros terminamos de tocar y entró Alma y Vida. Claro, entró era Alma y Vida. Monstruo. Así que cuando terminó Alma y Vida dijimos, muchachos, ¿y si colgamos los botines? Claro, No me nosotros arrugue nos ahora. Claro, no sentíamos unos piojos al lado de Alma y Vida. No, unos piojos. Imagínate vos. Y No, no otra, arrugar. muchas veces
fuimos teloneros de los iracundos, de los propios Mirá, les iracundos. iba a nombrar de los Y hasta iracundos. una vuelta, el flaco Martinengo, el baterista de toda la vida nuestro, tuvo que reemplazar al baterista de los iracundos porque No. había tenido un problema y como nos conocíamos todos los temas de los iracundos. Así Sí. que esa vuelta le tocó tocar con los iracundos siendo su baterista. No, Mirá, eso fue una Sueño anécdota. cumplido. qué grande. Qué Qué bárbaro. grande. Vos sabés que también tengo una anécdota que me contaba Oscar Cravero, que era el bajista de los Blue Kings, que también nos juntamos por ahí a charlar, y que me contaba una anécdota con los iracundos también creo que era, que al bajista de ellos se le había roto el bajo, no sé qué, y entonces le pidieron prestados y el bajista tocó con el bajo del bajista de los Blue Kings. Había una... No había así una Sí, creencia de estrellato, que ahora Claro. un músico está encerrado en un camarín, el otro no se mira con el otro, ¿viste? Eran Antes había compañeros. una camaradería. Claro. sí. Sí, era un movimiento bárbaro y un contacto permanente, al menos entre los músicos de aquí de la zona, Sí, el contacto era permanente. Incluso había, para el Día de la Música, el 22 de noviembre, sí. ¿sí? El sindicato de músicos de San Francisco nos juntaba a todos los músicos y hacía una gran cena. Y ahí Eso, con los colegas. Ahí Claro, compartíamos sí. con Y se todos iban los turnando colegas. quién Y bueno, tocaba eso, un ratito cada uno, sí, claro, para sí, despuntar el era, vicio. era, era una mesa enorme, ¿no? Claro. Porque Qué ahí lindo. nos juntábamos todos. ¿Cómo Sí, están, sí. Daniel y Omar, hoy conformados los Fenders? Llegamos a la actualidad y la celebración que tienen en pocas horas, hablando de este fin de semana, ahí en San Francisco. ¿Cuántos integrantes? ¿Quiénes los acompañan? Y hoy está formados con 6 integrantes y hablamos de los Fender para darle una pequeña diferencia en nombre. Decimos los Fender Nueva Generación porque son todos muy jóvenes. El único viejito quedé yo, como les decía. Ya. Entonces está formado por Gabriel Tavares en voz, con apenas 37, 38 años. Luego tenemos a Lucas Valdemarín en segunda guitarra, ahí lo es el zurdo. Este, tenemos en primer guitarra a Marcos Raca, que con 34, 35 años. Julián Varela en teclados, que es el otro más viejito, que ya llevamos 20 y tantos años juntos. Luego tenemos en batería Matías Daga, y bueno, en el bajista soy yo, ¿qué va a ser? No Pero, consiguieron bajista. Ay, pobre. ¿qué va a ser? Pobre Dani. Tenemos un locutor que tiene una especial, o sea, se ha puesto la camiseta de una forma terrible, ¿sí? Apenas hace un año que está y lleva el grupo como si fuera de toda la vida, Qué que es lindo. Esteban Oyen. Eh, Mirá, vos sabés sí, que sí, realmente. hace poco se fue Y Pirincho, que fue uno de los locutores eternos de los Fender, un gran tal locutor cual. de los medios de San Francisco, Camoleto, y qué buena esa costumbre. Ese es un punto que no se da actualmente, y que es que cada orquesta tenía su Su locutor. locutor, No exactamente. Claro. solamente era uno más de la orquesta el locutor, porque los cantantes, o los cantores, como se le decía en esa época, terminaban de cantar, tuc, y se alejaban del micrófono, cuidaban la voz para el próximo tema, Claro, y el Claro, locutor claro. hacía toda la lo animación y suyo. la conducción de Sí, sí, de sí, ese sí. show. Esto se mantiene con una tradición Se y con mantiene. una esencia de hace 60 años, y que este 2 de agosto se va a poder ver y festejar junto a todos ustedes en el Teatro Mayo, ¿no es cierto? Ahí en San Correcto. Francisco. Y además tenemos la sorpresa bueno, en el medio del show de esta nueva generación, vamos a llamar a los Fender, que cariñosamente lo llamamos dinosaurios.
donde ahí está. Levanten la mano los Claro. dinosaurios. Somos los dinosaurios. ¿Por qué, Nosotros somos dinosaurio? los- No. Entonces, ahí va a estar el flaquito Martinengo, va a estar Omar, va a estar el cantor que inició los Fender, que es Osvaldo Pepelín, que allá en el 65 estuvo cantando él. Él es médico, reside en Italia, pero cada 6 meses regresa acá a San Francisco y siempre nos juntamos. Porque eso es lo bueno de este grupo y de tanta gente que ha pasado por el grupo, que seguimos estando en contacto y sigue la amistad y siguen las peñas, donde convocamos a todos. Todos por ahí cantamos, tocamos y disfrutamos el Sin momento, duda. ¿no? Qué No me queda lindo. Seremos dinosaurios, pero todavía no somos fósiles. No, Por pero favor. Pero fósiles Más todavía no. respeto. por favor, viejo es el viento y todavía sopla, dicen el dicho. Así que, Claro. escuchá, Muy bien, muy bien. la entrada, ¿cómo hacen los que quieren ir de Morteros, de San Guillermo, de Brickman, acá. de acá de la región para ir este sábado al Teatro Mayo, ahí a San Francisco y verlos? Bueno, las entradas las puede adquirir por Platea VIP. Platea VIP está habilitado desde cualquier celular, puede acceder a Platea VIP, buscar los Fender y ahí está la entrada. La otra es ir directamente por boletería del Teatro Mayo. La boletería está abierta de 10 a 12 y de 17 a 19 todos los días de la semana. Bien. Perfecto. Por ahí personalmente puedes adquirir la butaca. Che, Bueno. qué- Ya Por les Platea estamos- VIP sale directamente ya numerada. Por Platea VIP ya sale numerada. Mm. Claro. Puede elegir la ubicación en el cine, se puede elegir a través de Platea VIP. Es hermoso y muy cómodo Sí. y se ve bien de todos lados en el Teatro Mayo. Así que Sí. va a ser sin dudas unos 60 años gloriosos de los Fenders y les queremos agradecer por tomarse su tiempito y atendernos, hablar un poco, recordar y vibrar de nuevo esa energía de la época dorada. Felicidades a vos, a ustedes dos Gracias. principalmente, a sus compañeros, a los dinosaurios y a los nuevos que siguen llevando adelante toda esta música y especialmente mandarle un abrazo grande a Julián Varela, que es un amigo, el tecladista de ustedes, a Julián que es un personaje también y un cariño a Es un todos. personaje, un gran amigo, gran amigo. Lo Gracias, mejor- chicos, a ustedes. Gracias. Gracias, Gracias a por la ustedes. oportunidad, Sí, gracias. la oportunidad y nos alegra estar siempre en contacto con ustedes y bueno, ustedes son nuestra zona, así que Seguro, tenemos que somos el estar barrio. siempre presentes donde ustedes lleguen. Abrazo a los dos, Gracias. que tengan lindo día y Gracias. feliz cumple. Abrazo. Felicidades. Adiós. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Bueno, yo creo que cerramos el mes, fue un mes muy así de esto, ¿no? Viste, de recordar.